Estás escuchando Rebasando el Horizonte, un podcast dedicado a la música bajo licencias Creative Commons, al software y a la cultura libres, y a lo que surja. Hola a todos, os habla José GDF. Estamos ya bien entrado en marzo de 2018 y es todavía el primer episodio del año y sin embargo os traigo un episodio especial. Se trata de un crossover con DJ Mao Mix en el cual hablamos sobre temas de audio, de software y de home studio, sonido, etc. Para quienes estéis esperando un episodio más normal, con música y el contenido habitual, en el plazo más o menos de una semana estará listo el episodio 5. Os dejo a continuación con el audio, no sin antes recordaros que podéis escuchar Rebasando el Horizonte tanto en iVoox como en archive.org, en la entrada correspondiente de josegdf.net, así como en podcast.com. Para quienes lo prefiráis, también podréis escucharlo en mi canal de YouTube. Además de todo esto, podréis escucharlo todos los lunes en Estación Radio Linuxera, la emisora precisamente de DJ Mao Mix, que lo podéis encontrar en djinformático.wordpress.com. Nada más por ahora, un saludo a todos, os ha hablado José GDF y os dejo sin más preámbulos con el crossover. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo les amanece? Espero que bien, porque a mí también. Bienvenidos a este crossover que tenemos con el amigo José GDF de Rebasando el Horizonte. Y en mi caso, por supuesto, con el podcast El DJ Informático, capítulo número 11. Saludamos a José, uno de los grandes, un máster en todo lo que tiene que ver con la producción de audio a nivel de software libre y, por supuesto, el admin y dueño del grupo Home Studio Libre de Telegram. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches de aquí, buenas tardes supongo, ¿y dónde estás tú? Sí, aquí ya son tardes, son las 2:11 de la tarde en Colombia. Y bueno, José, yo creo que después de muchísimo tiempo, por fin nos volvemos a reunir a través de un podcast. La última vez fue el Maratón Linuxero del año pasado. Pues sí, resulta que las agendas, se ve que los huecos no han coincidido hasta ahora y bueno, un día que hemos podido coincidir habrá que aprovecharlo. Así es, y sobre todo porque ya habíamos quedado de poder grabar juntos y bueno, no se había presentado la oportunidad, como tú dices, y sobre todo que los últimos meses del año pasado pues para mí fueron un poco complicados por la cantidad de trabajo que había tenido. Bueno, José, ya por fin volvemos a coincidir, como hemos hablado, después de esta agenda tan ajetreada que hemos tenido en los últimos meses del año 2017. Y hoy me siento muy honrado de tenerte aquí en el podcast, de poder hacer este crossover, porque si deseas, como te dije, puedes subirlo a Rebasando el Horizonte. Y lo primero que quiero preguntarte a ti, ya para entrar en materia de una al grano, es ¿cómo decidiste crear o por qué decidiste crear el grupo de Home Studio Libre en Telegram? Pues desde hacía un tiempo estaba yo en algunos grupos de Linux, de Blender, y un día me dije, pues, ¿por qué no crear uno de audio? Porque no hay ninguno. Y simplemente cogí y lo creé, y ya está. Inventé gente que conocía del mundillo, y simplemente pues ya se fue uniendo gente y eso fue creciendo. Y es lo que hoy día conocemos como Home Studio Libre. Ok, ¿y cuánto tiempo tiene ya el grupo funcionando? Lleva ya, si mal no recuerdo, hace muy poco, Yulillo nos recordó que el aniversario fue hace poco, o sea que lleva 1 año y pico ya. 1 año y pico. No te sabría decir el pico cuánto es, pero a principios de año fue el año pasado. Sí, bueno, yo te cuento, cuando yo ingresé al grupo de Home Studio,
Lo hice gracias a uno de los podcasts que escuché de Salmorejo Git, el amigo Yoyo Fernández, donde estaba hablando de algunos grupos, me alcanzó a mencionar 3 o 4, y de esos 3 o 4 nombró el de Home Studio Libre. Me pareció muy interesante por la temática que maneja el grupo, de la cual ya me gustaría preguntarte exactamente de qué trata, no tanto porque no sepa yo, sino para informarle a todos los que nos están escuchando. Bueno, ahorita no porque no estamos en directo, pero sí en diferido. Y la verdad, tu grupo me pareció muy interesante y muy importante, porque realmente este tipo de grupos no existen ni existían, porque realmente este es el único grupo que yo conozco del mundillo Linux que trabaja la parte multimedia. Mi pregunta es, José, en el grupo, las personas que quieran ingresar a este grupo, ¿qué se pueden encontrar? ¿Cuál es la temática principal del grupo? ¿Y qué clase de cosas compartimos ahí en el grupo de Home Studio Libre? El grupo está básicamente orientado a una temática de edición audiovisual, sobre todo, bueno, multimedia en general, pero sobre todo orientado a lo que es el software libre en general. Es decir, sin limitarnos a Windows y Mac, pero sobre todo usuarios de GNU Linux y también un poco de Android. No nos cerramos a nada, pero sobre todo está orientado a temas de software libre. Y todo en lo referente a esto, a edición de audio, composición de música, edición de vídeo, incluso edición de 3D. Y también tocamos un poquito de edición de imagen y lo que y en realidad lo que surja también, porque es un grupo bastante abierto. Podemos hablar incluso de servidores y de cosas de esas, pero sobre todo eso, sobre todo de edición audiovisual, orientada a software libre sobre todo. Sí, así es. Por lo menos yo te cuento, y es una reflexión que he hecho en varias ocasiones, y yo veo que este grupo yo le doy una vital importancia por encima de muchísimos otros grupos que están dentro del mundillo linuxero, y es por una situación que en el grupo lo llegamos a tocar más o menos hace ya como un año aproximadamente, sobre que es muy poca la información que podemos llegar a encontrar sobre el tema de producción musical a nivel de habla hispana en software libre, ¿sí? En este caso GNU Linux. Y por lo menos yo te digo a ti que este grupo me parece importante por eso, porque realmente lo que yo te digo, no conozco ningún otro grupo que maneje esta información, y sobre todo porque aquí todos compartimos, todos enseñamos y todos aprendemos. Me parece que es una comunidad dentro del grupo muy sana, una comunidad muy bonita, y donde día a día lo que más nos gusta es aprender entre nosotros mismos. Así lo veo yo. Básicamente se creó precisamente por eso, para compartir cosas, no solamente, aunque se supone que soy el promotor principal del grupo, aquí todo el mundo aporta, todo el mundo acaba aportando cosas y todo el mundo acaba aprendiendo, yo el primero. Y esa fue la idea principal del grupo, aprender todos un poco de lo que es el difícil mundo, sobre todo de la edición de audio, que en el mundillo de GNU Linux todavía sigue estando un poco verde, pero que ya es muy posible hacer cosas. Y la gran idea, la idea es esa, es acercar a la gente un poco lo que es todo lo que es las alternativas a Pro Tools, a Cubase y todo esto, y que la gente pueda disfrutar haciendo música con su sistema operativo favorito, que en nuestro caso son las distribuciones Linux. Sí, José, aquí una pregunta que yo me hago es, saliéndonos del grupo de Home Studio, saliéndonos directamente de ese grupo, ¿por qué, o por lo menos así lo veo yo, por qué hay tan poca información a nivel de habla hispana en lo que tiene que ver con producción musical? ¿Tú a qué crees que se deba, o consideras que estoy dando un concepto equivocado? Yo tengo una teoría, es que primero que los usuarios de software libre somos minoría, ya de por sí. Y dentro de esa minoría somos otra pequeña minoría que tenemos como hobby o como incluso como trabajo el tema de edición de multimedia. Entonces ya estamos ya reduciendo muchísimo la cantidad de gente disponible para
para aprender de ellos. Y luego de esa parte, una muy pequeña parte ya son los que de alguna manera compartimos el conocimiento que tenemos y de eso muy poquito. Te puedo citar unas pocas personas que han hecho alguna cosa por ahí. Por ejemplo, hay un tal Irwin Céspedes que en su momento hizo tutoriales en YouTube sobre Ardor. Está, por ejemplo, Semicorchos, que tiene un blog que todavía se puede seguir consultando, que tiene muchas cosas sobre Jack, sobre configuraciones. También hay ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo siento, no me acuerdo, pero había un blog también que tenía mucho sobre plugins LV2 y cosas de esas. Y vamos, y no me acuerdo de mucho más. El problema es ese, que no hay mucha gente que dentro de las minorías que te he dicho, de los conjuntos y subconjuntos de gente que manejamos, pues hay muy poca gente que está dispuesta a compartir lo que sabe. No digo que sean pocos dentro de lo que son, pero seguimos siendo pocos, en realidad. Por eso es complicado encontrar material en español. Eso es lo que yo creo que pasa. Sí, yo por lo menos te cuento, cuando yo entré a manejar el sistema operativo GNU Linux, las distribuciones, perdón, GNU Linux, directamente para el trabajo multimedia, en mi caso la parte DJ, yo me sentí muy difícil al inicio porque desafortunadamente lo que tú dices es verdad, no hay muchas personas de habla hispana que generen contenido para aprender a manejar la parte multimedia, sobre todo sentándonos en el tema del audio, ¿no? Más allá de la reproducción musical común y corriente y de que hace algún par de años teníamos que agregar manualmente los códecs y los plugins para hacer sonar en los diferentes formatos, pero más allá de eso era difícil encontrar información. Encontrar información sobre Ardour era muy difícil. De pronto Audacity, quizás por no ser un programa tan complejo, pues no es tan difícil uno trastearlo, cacharrearlo, como decimos aquí en Colombia. Programas como el Mix, que si bien es cierto no tienen una configuración tan avanzada, de igual manera la información que se encuentra a nivel de habla hispana es poca, o por lo menos cuando yo inicié era aún mucho más poca. Y eso hace que, digamos, las personas que nos movemos en el mundo multimedia, en este caso en la producción de audio, en el tema de todo lo que tiene que ver de audio, no solamente producción, sino edición, reproducción a nivel profesional, entre otros, se hacía muy, pero muy difícil y la gente salía asustada. Inclusive, José, yo te cuento que de vez en cuando le echo algún ojo a los grupos de Ubuntu Studio en Facebook, inclusive a muchos de los comentarios que me llegan en el canal y en el blog, y veo a la gente un poco perdida porque no saben por dónde empezar y porque de alguna manera, y es de pronto mi opinión, la curva de aprendizaje para entrar a la parte de la edición, de la producción de audio, siempre es un poco, no digamos que compleja, pero sí de mucho estudio, o por lo menos requiere cierto nivel de estudio. Y si pasamos a programas que, entre comillas, suelen ser desconocidos, como el tema de Ardour, pues un poco más. No sé cómo lo ves tú en ese tema. El tema tiene se le puede ver de dos maneras. Hay gente que ya conocía el tema del audio y se pasa a Linux, por ejemplo, y hay gente que empieza de cero, ¿no? En cualquiera de los dos casos yo lo veo complicado, en meterse en el audio libre. Los que empiezan, pues ya de por sí es difícil meterse con un programa de edición de audio a hacer cosas ahí. Y luego los que ya han trasteado programas como Cubase, Samplitude, Pro Tools, pues están acostumbrados a ciertas comodidades que en GNU Linux no tenemos, que se ven compensadas por otras ventajas, pero a primera vista, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a tener todos los plugins funcionando a la vez en una sesión, pues se encuentran con que en Ardour a lo mejor no pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos plugins disponibles para todo. Por ejemplo, de batería solamente tenemos Drum Gizmo, y también tenemos Hydrogen, que es una aplicación separada, que también puede funcionar a la vez que Ardour, pero es más complicado para una persona que no está acostumbrada. Y no sé qué más decir.
porque es complicado, ¿eh? Tanto para el que viene de fuera, que no sabe de audio, como para el que ya viene aprendido de otras cosas, que siempre mucha gente se acaba volviendo a Windows o a Mac cuando ve que el audio en Linux no es tan accesible, digamos. Sí. Ya que tocas esta parte, ese tema, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de saltar? Si hiciste el salto, porque realmente no conozco, de Windows a Linux. ¿Tú arrancaste desde cero en Linux o primero estuviste en un sistema operativo como Windows y de ahí saltaste a Linux? ¿Cómo hiciste el paso? ¿Por qué decidiste tomar la decisión por Linux? Y a nivel personal, ¿te fue muy difícil utilizar esas herramientas libres cuando arrancaste por primera vez? Yo empecé en su momento con Windows, claro, como mucha gente. A ver, muchos programas he tocado yo. El último que toqué fue Samplitude y estaba en un Windows XP, para que te hagas una idea. Llegó un momento en el que, claro, el Windows XP a la mínima se corrompe, se hace mierda. Cada vez que lo instalas tienes que activarlo y activarlo requiere conexión a internet y cuando tuve noticias de que Windows XP iba a acabarse su soporte, ¿no? Se llama. Cuando se iba a acabar su soporte, pues yo ya tenía ciertas dudas de ¿podré continuar usando esto? Y luego no tenía máquina suficiente para las siguientes versiones de Windows que habían. Entonces, por otro lado, yo solía leer una revista llamada Computer Music, no sé si la conoces. No. Por ahí por Colombia no estaba, pues es hermana de la Future Music, es una revista sobre producción musical. A través de esa revista tuve noticias de una distribución llamada Ubuntu y había un tutorial de cómo adecuar esa distribución para el audio y ahí me entró la curiosidad. Y entonces fue cuando empecé a indagar en el mundillo de GNU Linux y a descargarme Ubuntu, a descargarme Ubuntu Studio. Ahí empecé yo a trastear ya, siempre con un arranque dual. Siempre tenía Windows a mano. Pero ahí empecé a trastear, ya empecé a ver las posibilidades que tenía y todo eso. Estuve mucho tiempo en la transición, digamos. Estuve un tiempo produciendo en Windows todavía, pero ya empezando a ver qué podía hacer en Linux. Y tengo un par de temas por ahí que están hechos a caballo entre ambos sistemas. Y no ha sido hasta recientemente, hace 2 o 3 años, que ya empecé a producir completamente en Linux ya. Así que no fue fácil. La curva de aprendizaje se ve que es un poco complicada. Bueno, después de que empezaste tú a entrar a trabajar con Linux, ¿cuáles fueron ya no hablando de sistema operativo, sino de los programas, cuáles fueron los primeros programas con los que tú empezaste a trabajar en la parte bueno, la producción musical, la edición multimedia, en fin, todo lo que tiene que ver con el audio? ¿Cuáles fueron tus primeros programas con los que empezaste a trastear? Pues te vas a perder lo que te voy a decir, pero Ardour no estaba entre ellos. Empecé a trastear, por ejemplo, con Rose Garden, que es un secuenciador MIDI, que es con el que empecé a grabar ahí cosas de MIDI y eso. También empecé a trastear con Hydrogen, que es una caja de ritmos, y con sintetizadores, como por ejemplo el impronunciable ese que empieza por Z, que no puedo pronunciarlo, el Cinatsuf ese. Pero es mi sintetizador favorito, que conste. Lo que pasa es que es muy difícil de pronunciar. ¿Y qué más? Y también estuve experimentando con reproductores de soundphones y básicamente estaba buscando cómo intentar crearme un workflow. Y para mezclar estaba yo con Contractor y con alguno más probando por ahí, pero mezclar siempre me iba a Windows al principio. Luego ya hasta que no entré en la versión 3 de Ardour no me puse en serio a manejarlo, porque ya con la versión 3 de Ardour es cuando ya empezó a soportar MIDI y ya se ponía la cosa seria. Ahí empecé a jugar con el más. Vale, bueno, aquí me nombraste un programa, inclusive yo estoy aquí en Ubuntu Studio, tú sabes, y dice, y me perdonan mi inglés, Sim Adsub FX. A mí esto me sabía chino porque aunque yo me muevo en el mundo multimedia, de igual manera muchas de las cosas que tienen que ver con producción musical
las desconozco porque son una rama que siempre he considerado que son avanzadas, que generalmente lo manejan músicos, personas que están dentro del mundo de la ingeniería de sonido. De pronto para las personas que nos escuchan, has nombrado varios programas, el tema de, bueno, Ardour, de Synth-Up FX, nos nombraste también Hydrogen. Me gustaría que me hablaras un poquitico sobre qué funciones y sobre en sí qué es, ¿sí? Con un poquito de más detalle, este programa que nos habla de Synth-Up FX, que en mi caso yo lo tengo, según veo el menú, en 3 versiones, uno con alza, otro con jack y otro con OSS. ¿Podrías comentarnos algo sobre este programa, amigo José? Es básicamente un sintetizador que tiene varios generadores de sonido internos. Como su nombre indica, tiene una parte aditiva y otra sustractiva. De ahí el add y el sub. Y luego la FX al final es porque tiene también una sección de efectos. Digamos que no llega a ser un sintetizador modular, pero es muy parecido. Tiene un montón de módulos para crear sonidos. Lo que pasa es que tampoco hay que asustarse porque suelen venir presets que puedes utilizar para ir viendo. Pero en principio puedes crear cualquier sonido que se te ocurra de cero y crear maravillas con él. Puedes hacer ahí desde colchones, percusiones, sonidos como de cuerda pulsada, pero tampoco es muy necesario. Y también puedes hacer sonidos marcianos como los que te gustan a ti. Sí, una caja de efectos. Bueno, José, aquí hemos nombrado... No es una caja de efectos, es un instrumento en sí. Es un instrumento que tocas con el teclado, que se me ha olvidado comentarlo. Que creo que estaba claro. Un sintetizador es un instrumento, en realidad. Tú conectas un teclado controlador y tocas notas con él. Es un instrumento. Y viene en versión autónoma y también tiene su versión en plugin, también para integrarlo dentro de lo que es Ardour. Vale. Bueno, José, acá, pues como sabes, esto lo estamos haciendo un poco improvisado, ¿sí? De pronto, si me llego a equivocar, las personas que me están escuchando y tú mismo, pido una disculpa, lo hacemos a modo de charla, más como amigos, ¿sí? Un estilo de entrevista, pero... Una cosa, si quieres un ejemplo de cómo suena ese instrumento, tengo un par de álbumes enteros hechos con ese instrumento. Se llaman Soledad en diciembre y el que hice el último, el de Hydrogen, ese que es electrónico. Ese está íntegramente hecho con ese instrumento, con el Synth-Up ese. Perdón por la pronunciación, pero es impronunciable el nombre. Es que es impronunciable. Hay un fork de ese instrumento que se llama Yoshimi, que es más fácil de pronunciar, que es prácticamente igual. Sí, me suena el nombre. Bueno, José, aquí nombramos muchos el tema de Ardour y de alguna manera he visto que a muchos en su momento nos ha asustado. Nos ha asustado porque lo vemos como un monstruo. Como un monstruo me refiero a un programa enorme, grandísimo, que lleva una curva de aprendizaje siempre un poco compleja. Ardour es un programa en el cual nosotros podemos, y tú me corriges, hacer edición de audio, ¿cierto? En mi caso, como DJ, he generado algunas mezclas, algunas versiones en mix, con intros, extended, etc. Pero también funciona, si lo queremos utilizar como una mesa mezcladora digital conectada, digamos, a una mezcla, a una consola que tenga puerto USB, ¿no? Y aparte de eso, también nosotros podemos generar producciones musicales. Te hago una pregunta. ¿Ardour está a la altura de otros programas privativos, como el caso de Pro Tools, entre otros, o consideras que es un programa que no valdría la pena utilizarlo para trabajo profesional a nivel de creación musical, de mezclas, etcétera, etcétera? A nivel de motor de audio y de estabilidad, ahora mismo puede competir bien. Ahora bien, herramientas cómodas como tiene Pro Tools, por ejemplo, de esa que tiene para averiguar un compás y un ritmo y eso, y cosas de esas no dispone todavía. Sí que tiene herramientas interesantes de time stretching y otras así de utilidades de ese tipo, pero lo que es
las comodidades que trae Cubase, Pro Tools y eso no las suele tener. Tampoco trae plugins de serie, muchos, y son bastante simples, pero suenan bien, hacen bien su trabajo. No competirá porque los estudios ya sabes que a lo que van, a lo que la industria manda. Entonces, Ardour de momento parece estar destinado prácticamente al home studio y de momento va a seguir así. No veo yo que se meta mucho en los estudios profesionales, pero que poder puede. ¿Por qué? Porque es un programa muy, muy flexible, muy versátil. Puedes hacer un montón de combinaciones de envíos, de retornos. Puedes hacer sidechain como cualquier otro programa. Y muchas cosas que ni siquiera yo mismo he probado todavía, que todavía tengo que probar. Así que competir, lo que se dice competir en la industria no creo, pero tiene calidad de sobra para ello. A pesar de que le falten algunas cosillas, algunos detalles, pero son detalles que puedes vivir sin ellos perfectamente. Sí, veo más o menos un concepto muy parecido a lo que tengo yo del mix a nivel de software DJ en Linux. Le faltan algunos detalles, pero cumple con su trabajo. Con respecto a esto, ha habido un mito, porque yo lo veo así como un mito, y es que la gente dicen, los DJs, algunos DJs dicen, algunos productores de audio dicen, para uno trabajar en la parte multimedia, lo mejor es hacerlo con un Mac. ¿Tú consideras que eso es totalmente cierto? ¿Que es un mito? ¿O qué piensas tú sobre ese tema? Más que un Mac o un Windows, yo creo que lo que debes tener es una buena máquina que no te falle, que no se caliente demasiado, un buen hardware y un sistema optimizado sin tonterías y yo creo que con cualquier sistema puedes funcionar perfectamente. Si una persona quiere decir, bueno, no quiero estar más en Windows por X o Y motivo y quiere pasarse a GNU Linux para trabajar la parte de producción musical, entonces perfectamente la persona lo puede hacer sin tener nada que envidiarle a sistemas como Linux, ni tampoco tener que hacer una inversión tan alta en un computador tan caro como es el caso de adquirir un computador Mac. Tiene sus ventajas las distros de Linux. Por ejemplo, incluso los escritorios más pesados suelen ser más ligeros. Eso es una ventaja ya, para empezar. Ya solo con eso ya ahorras recursos que luego vas a necesitar para la edición de audio o de vídeo, lo que hagas. Entonces, pues si no eres una persona que necesite sí o sí un programa para trabajar con otros artistas, otros estudios, pues es una alternativa más a tener en cuenta, desde luego. Sí, así es. Yo por lo menos lo pregunto porque este mito yo lo noto mucho y desafortunadamente dentro de mi círculo de trabajo veo yo que dice, no, es que si no es con un Mac no se puede trabajar como DJ, no se puede ser sonidista. Y yo te digo la verdad, yo he hecho mis eventos con mi sistema operativo Linux a través de Mix y yo no he tenido ningún inconveniente, trabaja bien, no he sufrido caídas. El computador trabaja normal, sí, obviamente sabemos que requerimos de cierta hardware para poder hacer ciertas cosas, ¿no? He conectado el Ardour a una mesa de mezclas y he controlado todos los canales directamente desde la pantalla del computador sin ningún inconveniente, utilizando pues algunos plugins para manejar el tema de la ecualización, la parte de compresión de sonido y aunque si bien es cierto, no soy un experto en ingeniería de sonido, ni tampoco soy sonidista. Por lo menos yo lo poco que he hecho, Ardour y el sistema operativo, en este caso Ubuntu Studio, lo ha hecho de la mejor manera. Quiero hacerte una pregunta un poco técnica y que de pronto a muchos eso le puede saber a chino. Y es que hablamos de que en GNU Linux, en las distribuciones GNU Linux, se manejan para la parte de audio dos kernels especiales, el que es de baja latencia y el que es de real time. ¿Esto con qué se come? ¿Qué ventajas le da a la persona que trabaja a nivel de audio un kernel de baja latencia y un kernel real time, a diferencia, digamos, de un kernel genérico o del funcionamiento en el núcleo de lo que tiene que ver con un sistema operativo Mac y un sistema operativo Windows? Supuestamente un kernel de baja latencia está optimizado para tareas en segundo plano
y el audio funciona en segundo plano. Entonces suele convenir más un kernel de baja latencia si vas a trabajar mucho con audio en tiempo real, sobre todo en tiempo real. En la práctica yo la verdad es que no he notado tanta diferencia con un kernel genérico trabajando. Simplemente, bueno, en mi caso es que tampoco suelo necesitar demasiado del tiempo real. Quiero decir que no, cuando grabo guitarras, por ejemplo, no suelo monitorizar en tiempo real. Solamente lo necesito cuando estoy utilizando un teclado MIDI, por ejemplo, ahí sí que me hace falta. Pero tampoco noto mucha diferencia tal vez lo más importante sea el rendimiento y la estabilidad que puedan dar. Más que la latencia más o menos que pueda darte. Sí que puede dar ciertas ventajas, pero a lo mejor con un sistema Windows bien optimizado también puedes tener buenos resultados, y con Mac también. A lo mejor no tenemos tanta ventaja ahí, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y son los drivers, que eso no lo hemos comentado todavía. Los drivers en Linux, depende de qué tarjeta tengas, te irá mejor, te irá peor. Ya sabes que si tienes un Mac o un Windows ya tienes garantizados los drivers y el funcionamiento óptimo del hardware, pero en Linux, si no vas con cuidado y compras un hardware que no es compatible o que tiene drivers que no están demasiado finos, pues puedes llegar a tener una experiencia bastante desagradable a veces incluso. Sí, sobre ese tema inclusive quería llegar. Bueno, ya llegamos, con esto hacemos la introducción al tema. Y yo si mal no recuerdo, hace quizás unos 3 o 4 días, no recuerdo si fue por el grupo de Home Studio Libre o fue un privado que me abrieron, me comentaron algo sobre, no, ya me acuerdo, eso fue en el grupo de Ubuntu Studio en Telegram. Una persona que compró un pad, ¿sí? Que es un sistema para poder jugar haciendo pad DJ, ¿no? Para poder colocar diferentes efectos de sonido, ritmos y de ahí crear algunas composiciones musicales o simple y llanamente utilizarlo como efectos. Y comentaba de que no logró hacer funcionar este pad con Linux. Y una de las recomendaciones que doy yo, y es el tema que estás tocando, es no comprar ningún hardware. ¿Sí? En este caso, centrémonos a la parte de sonido, sea una interfaz DJ, una interfaz de audio, una consola digital, un controlador MIDI, en fin, etcétera, etcétera, sin primero averiguar si realmente es o no compatible con el sistema operativo y sobre todo con el programa que se vaya a utilizar, sea un programa DJ, sea un programa que nos genere algunos efectos de sonido, sea un programa como el caso de Ardour que hace las veces de consola mezcladora digital, entre otros. Digamos tú que has tenido más roce con el tema de hardware, ¿tú qué marcas y sobre qué equipos de hardware recomendarías que comprara la gente o qué recomendarías a la hora de ir a comprar algunos equipos de este tipo para el trabajo multimedia y que se comprendan con el sistema operativo y por supuesto las diferentes herramientas Linux? Por supuesto coincido contigo en que lo primero que hay que hacer es mirar bien, buscar bien y saber lo que vas a comprar y si va a funcionar. Eso es lo primero. Yo tuve suerte. En mi caso tuve suerte. Yo tengo una M-Audio Fast Track que la compré cuando todavía usaba Windows y por suerte funciona en Linux bien. Por ejemplo, las M-Audio yo sé que no suelen dar problemas. Luego ya la Yamaha AG06 que tengo ahora mismo en uso, a través de la cual estoy saliendo ahora, por cierto, esta ya iba un poco sobre seguro. Si bien necesitas un software para poder manejar los efectos internamente, que funciona en Windows, he comprobado que funciona perfectamente conectándome al USB y listo. Ahora mismo estamos funcionando con ella. Y el teclado controlador igual. El teclado controlador lo tenía en la época de Windows y por suerte ha funcionado. Pero vamos, que si no hubiera funcionado hubiera sido un problema, porque no hubiera podido usarlo. Seguramente no hubiera salido de Windows. Así que mi recomendación es lo que tú has dicho. Buscar bien antes de comprar nada. Si no lo tienes ya comprado, claro. Sí, por lo menos aquí preguntándote, ¿conoces alguna página o algún foro en especial donde nos podamos dirigir a buscar, digamos, yo quiero comprar una interfaz de audio, ¿cierto? ¿Existe algún foro en específico donde yo pueda ir a mirar a ver si esa interfaz o el modelo y marca de esa interfaz sea compatible? Lo pregunto por una cosa, amigo José, porque tú te vas a una tienda virtual
o vas a mirar directamente en la página oficial de, por ejemplo, de la Scarlett, ¿cierto? Y va a decir compatible con Windows y Mac, pero no va a decir si es o no es compatible con Linux, independientemente que lo sea o no lo sea. Entonces, ¿conoces algún foro o página donde nos podamos dirigir a buscar modelos y marcas que sean compatibles con los sistemas operativos GNU Linux y, por supuesto, los programas que utilizamos ahí adentro? Yo concretamente no conozco nada, pero recuerdo que alguien en el grupo de Home Studio puso algo. En mi caso, yo lo que haría sería buscar en un buscador, poner marca modelo y, por ejemplo, Ubuntu, ¿no? en el buscador. Y siempre sale algún foro, siempre sale alguien diciendo, oye, esto no me funciona, o esto me funciona bien. Otro buen sitio para ir es en Hispasonic también. En Hispasonic hay una sección dedicada a GNU Linux también. Y siempre se puede preguntar ahí también, antes de hacer ninguna compra. Siempre puede haber algún usuario que lo tenga o que conozca a alguien que lo tenga en un equipo. Y ahí suelen dar bastante buena información. Y así a bote pronto no me acuerdo de más sitios. Sí, esto, digamos, también tocó el tema porque, digamos que ahora, sobre todo en la parte que trabajo yo como DJ, hay, digamos, hubo como un revuelo, un giro de 180 grados con el tema de las interfaces DJ. Y esto tiene que ver porque hubieron varias empresas que empezaron a comprar o a adquirir otras empresas, como el caso de Newmar, el caso de Gemini, el caso de Serato, ¿sí? Empezaron a adquirirse y se empezó a ver algo que es que se empezó a sacar este programa, pero exclusivo para esta marca. Ejemplo, las interfaces y los controladores de la Pioneer ahora solo funcionan única y exclusivamente con un programa ya llamado Rekordbox, ¿sí? Y así se ha venido haciendo con algunas otras marcas. Entonces, por eso es que también hay que mirar la compatibilidad, porque haces estas exclusividades que pueden ser ventajosas por un lado y generar desventajas por el otro. Hay que informarse bien, porque desafortunadamente he visto más de uno comprando equipos que al final son incompatibles y que por mucho que miremos, trastemos y buscamos, va a ser muy complicado echarlos a andar en un sistema operativo como GNU Linux. La compatibilidad puede ser eso, puede ser total o parcial. Ya te he comentado el caso de la de la Yamaha AG06 que tengo aquí, que lo que es la interfaz de audio funciona bien. Tiene, como te he comentado antes de empezar la grabación, tiene efectos internos, pero esos efectos se pueden modificar, pero necesitas conectarlo a un ordenador con Windows o con Mac para instalar un programa para poder manejarlos. Entonces, esta compatibilidad es parcial, diríamos. Ahora tengo los efectos grabados como los quiero, pero no puedo modificarlos. Y así como en un montón de aparatos, como tú bien has dicho. Igual esas interfaces a lo mejor puedes conectarlas y aprovechar sus salidas MIDI o sus entradas, pero a lo mejor otras cosas no. Sí, desafortunadamente es así. Esto sí, no con el ánimo de desanimar a nadie, como se han dado cuenta tanto el amigo José como yo, tenemos hardware externo, interfaz de audio, consolas mezcladoras, en mi caso una interfaz DJ. También he venido aquí a conectar algunas interfaces y me han funcionado de maravilla, y otras uno escucha que tienen sus inconvenientes. Por ahí escuché que ahorita con la Scarlett, la interfaz de audio Scarlett, hay algunos inconvenientes porque a la hora de actualizarse dejó de funcionar en GNU Linux. No sé ahorita en este momento si con una nueva actualización ya volvió a funcionar o no, pero yo creo que la recomendación sería esa, que la gente antes de comprar cualquier aparato hagan la verificación, hagan una búsqueda, indaguen en los grupos, averigüen antes de ir a comprar algo para que realmente sea compatible. Inclusive eso no solamente con Linux, inclusive una persona que tenga Mac, siempre va a haber algún producto que diga, no, eso solamente funciona con Windows, y hasta ahí llegan y dicen, ay, tengo un Mac, tampoco me quiso funcionar el Mac. O en qué versión de Mac o de Windows, que también es importante. Sí, también es importante. Sí, señor, así es. Bueno, amigo José, yo te veo a ti como el máster que tiene que ir a nivel del audio, y quiero tocarte un tema, y es el tema de Jack Server. ¿Cómo aprendiste a manejar Jack Server y sus diferentes funciones? Ahorita con el tema de Cadence, ¿tú arrancaste con Cadence o arrancaste con ese otro servidor que, si no estoy mal, se llama Qt Jack, o me equivoco?
QJack Control es la interfaz original, bueno, la original, es una de las primeras que salieron. Pues todo eso lo conocí, como ya te dije, en la revista que te he comentado hace un rato. Todo eso venía detallado cómo ponerlo en marcha, cómo configurarlo. Claro, espera, tú me estás diciendo que todo esto venía en esa revista, porque es que muchos nos hemos echado cualquier cantidad de tiempo intentando hacer funcionar Jack, hemos dejado el sistema mudo, nos ha tocado volver a formatear, e inclusive, aunque te suene chistoso, tengo una persona que me escribió hoy en el blog y me dijo curiosamente que lleva 10 años intentando hacer funcionar Jack y que no lo había logrado. Me pareció un poco curioso. ¿En serio? Un poco curioso. Sí, así me dijo y si quieres ahora te muestro un pantallazo de la... no, es que ni siquiera necesito mostrarte un pantallazo. Tú vas al blog mío y ahí en una entrada del curso de Mix se encuentra que el hombre habla de que lleva 10 años y que no había podido con el tema de Jack. Por eso se me hizo muy sorprendente que en una sola revista esté toda esa información que de alguna manera es complicado y que he visto a más de uno ponerse nervioso y devolverse automáticamente de nuevo a Windows. A ver, la revista me ayudó a saber, primero a saber que existía eso y segundo a saber cómo se hacía, pero en su momento también me costó poner en marcha la maquinaria, ¿eh? En aquel momento tenía una Sound Blaster de estas que se conectan por USB externa y hasta que le cogí el punto también me costó hacerla arrancar, ¿eh? Y todo eso en Ubuntu Studio, que se supone que lo dan todo mascado. Pero bueno, que la revista me ayudó bastante a saberlo. Es que te hablo de la revista porque en aquella época no tenía internet todavía y era la única vía que tenía de conocer esas cosas. Por eso, te digo de la revista. José, para las personas que están entrando en el mundo de la parte multimedia, ¿qué ventajas nos da Jack a diferencia de sostener el audio en GNU Linux solamente con Pulse Audio y Alza? Pues una conectividad casi infinita. Puedes conectar prácticamente cualquier cosa a cualquier otra. Eso es una de las ventajas. Y otra es la que siempre comento, por ejemplo, lo comenté en el Maratón Linux en ese momento, la de poder reproducir varias aplicaciones en sincronía. Que creo que eso es lo que comentaba el otro día un compañero en el grupo, que no podía sincronizar, que ya encontraba la solución, por cierto. ¿Y qué más? Pues bueno, y es un motor de baja latencia también, que eso no hay que despreciarlo tampoco. Y no sé qué más decirte de ventajas que tiene Jack, pero vamos, que ya solamente con eso. José, hay una cosa que hablando de Jack, que no me quiero salir del tema de Jack. Hablamos primero de que sí, lo arrancábamos con QJack Control, ¿sí? Y que ahorita digamos que hay una herramienta mucho más fácil, que es el tema de Cadence. ¿De dónde salió Cadence? ¿Es directamente un proyecto que es oficial de Jack o este es hecho por una comunidad totalmente independiente al tema de Jack? Si no me equivoco, Cadence, Claudia, Katia, todas esas aplicaciones pertenecen a un mismo proyecto que se llama KX Studio, que tiene su propia distribución, pero la mayoría de la gente que yo conozco, incluido yo, acabamos cargando nada más que los repositorios. Y está escrito en Python y tiene una facilidad de manejo que no tiene tanto QJack Control, y también es más vistoso también y más bonito. Y tiene todo integrado en una sola interfaz, que puedes acceder a varias cosas de una sola vez. Tiene sus ventajas esa suite de aplicaciones. Sí, hablando de esta distribución, por lo que yo veo se quedó basada en la 14.04 de Ubuntu, que debe estar por perder su soporte. ¿Sabes si de pronto piensan actualizar esta distro? O en este caso, como dices tú, como hicimos la mayoría, nos tocó quedarnos con los repositorios porque la distribución parece ser, y digo parece ser porque en este momento no he verificado si van a sacar o no una nueva versión de esta distro, digamos basada en la 16 o ahorita en la nueva que va a llegar la 18.04 o directamente en Debian. Pues no sé, hace tiempo que no me paso por la web de KX Studio, que si no recuerdo mal es kxstudio.linuxaudio.com
.org creo que es. Si quieres lo compruebo en un momento. Pero vamos, que no hace tiempo que no me... Como no me la instalo ya. Me la instalé una vez. Lleva el escritorio Plasma, por cierto, que no lo hemos comentado. Ya de por sí, pues en su momento lo instalé y me iba un poco pesado porque tenía una máquina más modesta que la que tengo ahora. Y aparte de que tardó un montón en instalarse, pues la deseché por eso también. Pero no sé cómo estará el tema del desarrollo ahora. Lo que sí que sé es que el desarrollo de las aplicaciones por separado sí que lo llevan bastante al día. Constantemente estamos recibiendo actualizaciones de todo. No, yo he visto personas que se han quedado o se habían quedado mucho en esta distro porque veían una facilidad enorme, sobre todo a la hora de arrancar el servidor de audio con Jack, ¿no? Que en sí no es difícil, lo que pasa es que cuando uno desconoce el tema, y me pasó a mí, tú fuiste testigo que tú me ayudaste junto con el amigo Paco Estrada, da mucho miedo, o sea, no, que me voy a quedar sin audio, y en realidad es más el miedo que la dificultad que tiene arrancar Jack servers, más un tema de, hombre, no quiero hacer esto porque la última vez que lo hice me tocó reinstalar el sistema, pero en realidad no es difícil. Con Cadence la situación fue muy sencilla, porque yo me acuerdo de haberlo intentado hace ya algunos años con QJack Control y la verdad me fue imposible. Yo me cargué el sistema, intenté volver a reiniciar Alza, volver a reiniciar Pulse Audio, intenté reinstalarlo y en su momento me fue imposible. Y desde ahí le cogí muchísimo miedo a Jack, pero ahorita con el tema de Cadencia y sus diferentes herramientas, lo que tú nombras, Katia, Claudia, que todo bien unificado, todo es muy fácil y gráficamente hablando hacemos las conexiones sin ningún inconveniente como si estuviésemos en una consola real, ¿sí? O sea, no virtual sino real y simplemente conexión de cables RCA o bueno, cualquier cable, o por lo menos yo lo hago así, que hay mucha facilidad con esta herramienta de Cadence y todo lo que trae. Desde luego, si el objetivo era facilitar la vida a los músicos, la verdad es que lo ha conseguido bastante bien, la verdad, porque yo también he pasado lo mío, con QJack Control y incluso con la terminal, manejándola a veces, solucionando problemas. Desde que está Katia, Claudia y toda su compañía de señoritas, pues esto nos ha facilitado mucho la vida, la verdad. Y digo señoritas porque todo tiene nombre de mujer. No sé si estás fijado. Sí, claro. Está Katia, está Claudia y por ahí me nombraste una, de más que tiene por unos efectos, pero en este momento se me escapa. Carla, así es. Entonces, sí, la verdad es que es muy fácil y funciona en cualquier sistema operativo, porque aquí yo veo un mito, ¿sí? De pronto, como digo, como cuando uno entra nuevo, uno desconoce muchas cosas, ¿no? Y es que la gente cree que para trabajar en la parte multimedia solamente se puede hacer a través de Ubuntu Studio, y no es así. Tú puedes cargar Jack en cualquier sistema, en cualquier distribución Linux. De hecho, ¿tú qué distribución estás manejando en este momento? Yo estoy con Linux Mint y no suelo salir mucho de ella. A veces me instalan tergos para trastear, pero hace ya tiempo que no. De hecho, en mi curso, Ardour ya por partes, todo lo que estoy ahí haciendo es en base a Linux Mint. En parte para mostrar que se puede hacer también ahí y también en parte para aprender a hacer todo un poco de cero y si hay problemas, saber dónde tirar. Si por ejemplo hay un problema con la configuración, saber dónde están los archivos, dónde hay que acudir y dónde editarlos. Por eso yo no suelo utilizar ya distribuciones prefabricadas para audio como Ubuntu Studio porque hay muchas cosas que no utilizo. Yo parto de una distribución genérica, me instalo lo que necesito y ahí parto de ahí. Y ese es el motivo por el que el curso lo empecé a hacer así. Sí, y creo yo que al final se debe llegar a eso para sostener lo que uno quiere y lo que uno realmente necesita y no llenarse de una cantidad de programas y herramientas que al final de pronto tú nunca vas a tocar. En mi caso yo pegué el salto ahorita de nuevo a Ubuntu Studio, hacía rato no me callo en Ubuntu Studio y lo hice por dos motivos. El primero porque lo mismo que tiene muchas herramientas quería conocerlas. Y yo por lo menos habían herramientas como el tema hay una herramienta con la que se hacen GIF, en este momento se me escapa el nombre, a ver, ya lo busco por acá, creo que se llama Sync,
sin fin estudio, ¿cierto? Ah, Y sí, yo lo que he hecho de animación. sí, yo lo que he hecho es ir mirando todo el menú de herramientas que tiene Ubuntu Studio y empiezo a conocer programas que yo desconocía completamente en la parte multimedia, tanto a nivel de audio, video e imágenes. Y lo que he hecho es empezar a mirar esas herramientas y empiezo a preguntar y empiezo a indagar. Y es donde me he dado cuenta que realmente nosotros en Linux tenemos una cantidad de herramientas que la persona que quiera trabajar en la parte multimedia, sea un productor, un DJ, un diseñador gráfico, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Yo tengo manía de que ese tipo de distribuciones están hechas a posta precisamente para eso, para dar a conocer todas esas herramientas. Yo en su momento también conocí muchas así. Al principio, yo también usaba Ubuntu Studio al principio y claro, muchas aplicaciones que no conocía, navegando por los menús, simplemente curioseando, encontré muchas que digo, ostras, esto me puede venir bien. Y yo creo que para uno que empieza está muy bien. Sí, es importante porque inclusive hagamos un ejercicio, salgámonos un minutico de los sistemas operativos GNU Linux, sigamos trabajando en la parte multimedia, pero realmente uno jala es por lo que uno conoce. Un DJ que llega nuevo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No, Virtual DJ. Independientemente que sea el mejor programa o sea un mal programa. ¿Por qué? Porque es lo que la gente más nombra, porque es lo que más se usa y porque es lo más comercial y lo más popular. Pero de ahí para abajo desconocen muchas cosas porque no hay, digamos, alguna ventana directa que nos muestre una X cantidad de programas o una X cantidad de herramientas como sí lo suele hacer Ubuntu Studio, que nos muestra una cantidad de programas. Y con todo eso, Ubuntu Studio es una distribución que con todo lo que tienen programas se instala en 5 minutos y no te afecta el peso en memoria RAM. La verdad es que es una distribución que consume pocos recursos y aparte que está en un escritorio como XFCE. Eso la hace más ligera, ¿no? Esa es otra ventaja que tiene el escritorio. Lo que pasa es que a mí yo me he acostumbrado a Cinnamon, por eso no me salgo de Cinnamon. Porque tiene unas cosillas que me gustan en el navegador de archivos. Y Linux Mint es una roca. Linux Mint es una roca. Eso le aguanta lo que uno le ponga, con eso funciona. Sea el computador de la NASA o sea un ladrillo. Eso corre con cualquier cosa. En principio sí. Siempre que no requiera que no tenga una tarjeta gráfica demasiado mala, puede funcionar bien. Hablo de la versión Cinnamon. Hay también una XFCE y una Mate. Pero bueno, para uno que empieza, yo que sé que empezaría por una como Ubuntu Studio, una persona que está interesada en edición de vídeo y audio. Yo es que yo como ya soy perro viejo, ya sé lo que quiero y por eso he acabado donde he acabado. Así es. Bueno, amigo José, yo te quería hacer una pregunta, no sé si conoces un poco el tema. ¿Qué sabes tú sobre este nuevo sistema de audio que está creando la gente de Red Hat, que se llama Pipeware? ¿Es que me equivoco? ¿Cómo es que se pronuncia? No sé, lo dijo Alejandro el otro día. Él está más enterado que nosotros. Sé que es una especie de reemplazo para Jack y que también involucra vídeo, pero sé poco más, ¿eh? No sé mucho. ¿Pipeware o algo así? Sí, Pipeware. No, lo pregunto porque sería interesante a un futuro, porque yo creo que ahorita como que no se ha movido mucho el tema, ¿no? Si se moviera fuertemente ya, creo que más de uno estaríamos metidos de cabeza ahí. Y es que dice que esto es una mezcla entre Jack y Pulse Audio, o sea, que viene a reemplazar completamente esas dos herramientas y que fuera de eso maneja de alguna manera el tema del video. No sé cómo porque desconozco totalmente el tema. Para eso tendría que ir a probar una distribución como Fedora, ¿sí? O mirar la manera de cómo se instala este nuevo, no sé si llamarlo servidor de audio, porque no solamente de audio, también de video en distribuciones Ubuntu, Debian o Arch, no sé. Entonces, digamos, sobre este tema, sería poco lo que podríamos llegar a comentar. De todas formas, Alejandro advirtió, aprovecho para saludarlo de paso. Alejandro, del grupo Home Studio Libre, dijo que estaba un poco verde todavía la cosa, pero que él estaba al tanto y nos iba a avisar cuando estuviera un poco más usable. Sí, así es, porque sería interesante tener un sistema que nos permita, digamos, unir tanto todo el poder que tiene Jack Server junto con la versatilidad que pues todos conocemos a nivel de Pulse Audio, que
pues hay algunas cosillas que en Pulse Audio quizás sean un poquito más fáciles de manejar que con Jack, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar, digamos, con audio vía Bluetooth, sí, que digamos a nivel de Jack se complica. Sí, cuando se trata de manejar más de un dispositivo de audio a la vez. Ahí Jack está un poquito limitado. Eso sí que es verdad. Hay formas de hackearlo un poco, de crear puertos virtuales para una tarjeta externa, pero eso no acaba de ser estable. Yo he probado alguna vez, me ha ido más o menos bien, pero yo no lo veo muy seguro. Puedo, por ejemplo, utilizar una tarjeta de sonido para escuchar, por ejemplo, y la otra para grabar, pero eso, no sé, no lo veo muy seguro, muy fiable. Sí, en uno de los posts que tienes tú en el blog llegaste a hacer una pequeña guía sobre eso y sí, o sea, no es muy ortodoxo que digamos hacer este tipo de experimentos porque no es hacer un experimento, hacer eso de doble tarjeta con el tema Jack. Bueno, José, ya llevamos 55 minutos aquí grabando y me gustaría que le dieras un consejo a todas las personas que quieren entrar en la parte multimedia, pero que lo quieren hacer a nivel de GNU Linux. ¿Qué consejo le das a los que entran nuevos y para que no les dé miedo incursionar en herramientas como Jack Server, que es el que estamos hablando a nivel de servidor de audio? Pues el único consejo que se me ocurre ahora mismo es que cambien completamente el chip, que lo que se van a encontrar, aunque me va a dar un poco de miedo lo que digo, pero es que lo que se van a encontrar es muy diferente de lo que estarán acostumbrados, si es que están acostumbrados, ¿eh? Hablo de gente que ya experimentada, a lo que se han encontrado en otros sistemas operativos y otras DAWs. Aquí no hay un programa donde manejarlo todo a la vez. Aquí es más modular todo. Y simplemente cambiando el chip y cambiando un poco el workflow, el flujo de trabajo, para si lo prefieres, de lo que es el día a día en el home studio, pues entonces puedes hacer algo con un home studio en GNU Linux. Pero si vas con la idea de trabajar igual que en Windows, entonces, o en Mac, entonces la cosa va a estar más complicada. Porque a día de hoy no hay ninguna solución así todo en uno que te solvente la papeleta. Y lo mejor es hacerlo todo por partes, que por cierto, un mentor mío que tuve yo que trabaja en Pro Tools además, fíjate, me aconsejó trabajar las diferentes fases de lo que es la producción musical. Yo hablo de producción musical, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Las diferentes fases de la producción musical vale la pena hacerlas por fases. Es decir, grabación por un lado, edición por otro y la mezcla por otro. Todo eso de hacerlo en una misma sesión es un poco pesado para el equipo y llega a ser muy, muy caótico y al final la productividad cae a cero. Y mi consejo es ese, que cambien un poco el chip y hacerse la idea de que esto no es Windows ni es Mac. Y ya está, no se me ocurre mucho más que decir. Sí, por lo menos yo me parece que lo que dices es acertado, es totalmente correcto. Y yo por lo menos también otra de las cosas que digo es que si manejas un computador con Windows y te quieres pasar directamente a trabajar con Linux, yo diría que no hagas el cambio tan brusco y quites Windows totalmente de tu sistema, sino que crees una partición y que poco a poco vayas entrando en el mundo Linux y poco a poco vayas aprendiendo para que no te llegues a desesperar, o por lo menos así lo veo yo, porque hacer un cambio radical, quito totalmente Windows, instalo solamente Linux y me quedo con eso para trabajar en la parte multimedia, puedes inclusive llegar a ser un poco más complicado que utilizarlo a la hora de programar, porque para tú programar, un ejemplo, en Java, utilizas el mismo IDE tanto en Windows, en Linux como en Mac, ¿sí? No tienes ningún inconveniente. Y así para muchas otras cosas, ¿sí? E inclusive en la misma parte de la ofimática, pues LibreOffice no es una herramienta tan diferente a lo que es Microsoft Office o otras, básicamente es lo mismo. Pero sí en la parte multimedia yo recomendaría que hay que hacer las cosas más despacio, ir haciendo un periodo de transición, llamaría yo un periodo de transición, y poco a poco ir aprendiendo hasta que llegues al punto que, como un niño que empieza a caminar, ya uno lo suelte para que él vaya caminando solo y ya no se va a caer. O así lo veo yo. En efecto, yo cuando digo de cambiar el chip no me refiero a hacerlo de golpe, sino, pues así como dices tú, que es justamente lo que hice yo.
sabes que en un sistema de GNU Linux las cosas te funcionan diferentes. Entonces, poco a poco te vas adaptando a esa forma de trabajar y, claro, pero tampoco dejes de producir cosas con tu sistema antiguo porque tampoco... Yo estuve mucho tiempo sin producir música, precisamente por eso, porque en el medio de la transición me compliqué demasiado la vida, digamos. Tuve un tiempo, y es un consejo así rápido que doy también, de intentar que hay soluciones para hacer funcionar plugins de VST de Windows en Linux, ¿no? Pues yo durante mucho tiempo estuve perdiendo el tiempo miserablemente intentando hacer funcionarlos y yo creo que ese tiempo lo tenía que haber empleado aprendiendo a manejar los plugins nativos que tienen en Linux, que son muy buenos. Y eso es lo que pienso yo sobre el tema. Bueno, José, yo quería despedir, pero no, me acabo de acordar de algo más y no me quiero ir sin primero preguntarte esto. José, tú tocas instrumentos musicales, ¿así es? En efecto. Sí. ¿Y estás en Guitarra, alguna bajo y banda? teclados. ¿Estás en alguna banda en este momento? En estos momentos no, pero en su momento estuve en un par de bandas y una tercera que no llegó a formarse. Pero ya hace tiempo de eso, ¿eh? Y cuando salías a esos conciertos, a esos diferentes toques, bueno, aquí en Colombia le decimos toques, no sé cómo le dirán allá en España, ¿los llegabas a grabar o algo así por el estilo? No, no llegamos a eso. Lo máximo que llegué a hacer fue llevarme un ordenador de eso de torre al local y grabar la batería y a partir de ahí empezamos a grabar una demo. ¿Y con qué programa lo Y grabaste? pues con el que tenía entonces, creo que era Cubase, creo. Creo que era Cubase no, era Cubase, creo que tenía entonces. Y nada, grabé la batería y con eso ya empezamos a gestar una pequeña maqueta que todavía tengo por ahí. Y quiero remezclar algún día, otra vez, bien mezclada. Porque lo que es a nivel de mezcla está fatal. No, y volver de nuevo a armar esa banda porque... Eso va a ser más complicado ya, porque nos hemos hecho mayores y algunos los he perdido la pista ya. También no sé dónde están. Otros no me contestan los mensajes. Pero pues bueno. a reclutar gente nueva ahí por el grupo de Home Studio. Vamos a reclutar para ver una nueva banda. Hombre, no a manera real, pero a manera virtual se puede hacer también muchas cosas, ¿eh? Yo he colaborado y gente ha colaborado conmigo en algunos temas por ahí. Y eso es más fácil de lo que parece. Pasas una base, te graban el solo, te graban lo que sea y luego lo mezclas y queda muy bien. Por ejemplo, de músicos como Prin Lobo Gris o David KBD o Dave Invernon. Yo he colaborado con ellos y ellos conmigo en alguna ocasión y la verdad que está bastante bien. Bueno, y eso me lleva a otro. Es que como no preparé un guión, digamos que todo se me viene hacia la cabeza. Y es que lo que tú has creado, ¿cierto? El tema de Hidrogen, ¿tú todo lo has hecho bajo licencia Creative Commons? Sí, todo lo que es Magia Tecnología, que es el nombre global del proyecto, está bajo licencia Creative Commons. Atribución no comercial, compartir igual, creo que es. Sí, bueno, digamos metiéndonos en el tema de esas licencias libres y sobre la música libre, que de eso trata tu podcast, ¿no? El podcast lo manejas sobre todo a nivel de la cultura libre, aunque también le metes algo de software libre, pero he visto inclusive en uno de tus últimos capítulos de podcast, no recuerdo si fue el último, hiciste una entrevista a una banda y ellos hablaban de que tenían su música subida en Jamendo y que la tenían como licencia libre, sí, Creative Commons. ¿Qué ventajas tiene trabajar con estas licencias libres y a una persona que está en este mundo y que quiere empezar a crear sus primeras producciones musicales, así sea simplemente cortinillas chiquitas? ¿Tú cómo le animarías para que utilizara estas licencias libres en el caso de Creative Commons? Sin duda te estás refiriendo a Icarus Caras, que fue el único grupo que hasta la fecha he entrevistado. Y bueno, ellos lo hacen para tener una facilidad mayor para distribuir la música, porque con el copyright de toda la vida y con las sociedades de gestión de derechos, en teoría, con el contrato en la mano, no puedes distribuir la música como tú quieres, pero licenciando bajo licencia Creative Commons o similares sí que puedes
por un lado, venderlo por tu cuenta en formato de disco o pendrive, como quieran hacer ellos, que ellos van a vender un pendrive con la música, con extras. O puedes simplemente colgarlo en Yamendo y que la gente se lo descargue gratis y de esa manera pues llegan a más gente. Al estar libre y gratuita, pues la gente le cuesta un poco menos, ¿no? De escuchar y de llevárselo en su móvil o en su dispositivo para escuchar. ¿no? Y que No es... así se dan a conocer y ahí pueden salir varios contratos. Exactamente. Ellos han llegado incluso a participar en concursos y salir a la tele. Que imposible no es, ¿eh? Bueno, José, yo creo que ya podemos ir finalizando. Ya llevamos ya poco más de 1 hora. Y me gustaría que, bueno, nos dijeras a todos, a los oyentes, a dónde te podemos contactar, cómo hacemos para hablar contigo, que pronto nos des algún consejo, que nos ayudes con alguna configuración, que quieran escuchar tu podcast, que quieran conocer tu blog, porque sé que tienes un blog muy interesante, y el canal de YouTube donde tienes ese curso de introducción a Ardor junto con Jack Server. La manera más fácil de localizarme es a través de mi propio blog, que tiene dominio propio, josegdf.net, y ahí tengo todo enlazado. Es lo más fácil que hay. Tengo también cuenta en Twitter y en un nodo de Mastodon con el usuario josegdf también. Y poco más, no tengo Facebook ni nada ¿Me de eso. puedes regalar el canal de YouTube? ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? Si no recuerdo mal es GDF Studio. GDF Studio. Pero creo que se me puede localizar. Le cambié, digamos, el nombre de usuario es GDF Studio, pero se puede localizar por José GDF también, perfectamente. Es fácil de encontrar. Vale, perfecto. Aquí entonces hemos tenido a este maestro, porque él es un máster, el hombre conoce mucho. Yo solamente soy una persona del montón, un pequeño DJ crossover que hace algunos pinitos, pero el maestro es aquí el amigo José GDF, y estoy muy agradecido de que él haya sacado este tiempo para compartir aquí con todos nosotros algo de su conocimiento, y que me disculpan si en algún momento de pronto me enredé con algunas palabras o algo, pero uno se pone nervioso estando hablando con este maestro como es el amigo José GDF. Venga, exagerado. Maestro, dices, yo todavía estoy aprendiendo lo básico aún, hombre. No, tú eres un máster, eres el máster de máster. Aún hay cosas que no sé hacer. Y créeme que sé lo que digo. Bueno, estamos, como dijimos al inicio, estamos igualmente en constante aprendizaje. Así que bueno, ya saben, pueden ubicar aquí a nuestro amigo José GDF por su blog. Lo pueden hacer también a través de la red social Libre Mastodon, y pueden buscar también sus guías en YouTube, y que realmente les recomiendo porque tiene contenido muy interesante, sobre todo para las personas que queremos mirar el tema de Jack, y centralizo Jack porque yo sé que Jack asusta, pero después de que uno trabaja con Jack, le facilita a uno la vida. Yo creo que el nombre de Jack no fue acertado porque debe de dar un poco de miedo por aquello de Jack el Destripador. Sí, así Yo es. creo que fue por eso. No te olvides de decir dónde localizarte también, porque si es un crossover, Sí, ¿dónde podemos encontrarte? Claro, por supuesto que sí. A mí me pueden encontrar, tengo un blog en WordPress, es www.djinformatico.wordpress.com. En Twitter a través de la cuenta @DJMadomix. En Mastodon también por @DJMadomix, la instancia es club. Y bueno, básicamente ahí. Ahora, si me quieren contactar también en Telegram, pues el usuario es DJ Madomix, por ahí también me pueden contactar. Y el canal de YouTube es el DJ Informático. Muy bien. Ya te tenemos fichado. Así es. Entonces yo creo que nos despedimos de todos los que han estado o los que nos están escuchando en el momento que lo van a escuchar, porque no es un directo. Yo me volví a enredar. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta oportunidad de salir en tu divertido podcast. Así es, gracias a ti, como te dije, tú eres el máster. Así que bueno, no siendo más, pues ya nos despedimos y hasta la próxima, mi gente. Buenas noches.